Hola, bienvenidos. Nosotros somos los Los del del F. F. Somos dos amigos separados por las distancias, pero unidos. Por los recuerdos y las historias. José Juan, madre solo hay una. Así es, Sandra. Es- Imagínate que fueran dos. No, pues no. Con una es suficiente. ¡Qué ¿Es difícil ser mamá? Ay, José Juan, me vas a hacer llorar. A ver, lloremos La, juntos. Venga. la verdad o te miento. La verdad, de eso se trata. Mira, Platiquemos. platiquemos. Ay, déjame saco el pañuelo, aunque sea un papel de baño. Fíjate que yo digo siempre que ser mamá o papá, pero en este caso vamos a hablar de las mamás, es como un juego como un videojuego. Vas avanzando niveles y desbloqueando vidas. Y es una cosa muy extraña porque realmente, pues yo nada más puedo hablar por mi experiencia, yo no tengo más hijos, nada más tengo uno, uno. Entonces no sé la verdad cómo sea ser mamá de más hijos, más que de uno, pero mi experiencia, por ejemplo, fue que yo fui mamá no muy joven, ¿no? Yo no sé qué sea ser mamá, una mamá de 20 años, pero yo fui mamá a los 34. Entonces, digo, tampoco estaba yo tan anciana, arcaica, pero pues de 34 ya no era yo una chavita. Claro. Entonces, lo que pasa es de que en mi caso vas postergando la maternidad porque, ay, primero quiero una casa, primero pues terminé la escuela y luego pues quiero trabajar y luego quiero hacer otro estudio y luego pues la casa y luego quiero un carro y luego no es suficiente y la verdad es de que nunca, nada es suficiente, nunca estás preparada para ser mamá. Nunca. Lo que te cuente cualquier persona es mentira, porque tu experiencia siempre va a ser totalmente distinta a la de la siguiente persona. Tu hijo se va a comportar, y me imagino tú lo has visto, tú que tienes tres, tus hijos se comportan distintos unos de otros, aunque dos nacieron casi juntos y tienen Juntos, la sí. misma edad, son distintos. Entonces no puedes, lo que te diga cualquier persona es mentira, porque tu, ¿cómo se dice? Tu experiencia va a ser totalmente diferente. Y la otra cosa que a mí me pasó, que yo no sé si a las demás mamás les pase, es de que cuando tienes un miedo terrible porque no sabes qué es lo que va a pasar. A diferencia de los hombres, bueno, a diferencia de los hombres y de otras mujeres, porque yo me enteré que estaba embarazada casi con 4 meses, entonces mi Wow. embarazo fue de 5. Y yo la verdad no me enteré desde el principio, me enteré casi con, ¿qué? 16, 15 semanas de embarazo y entonces a mí me dijeron, está usted embarazada y es niño. Entonces fue algo que yo no estaba en mi mente esperando y que de repente pues llegó y ahí estaba y que no estaba yo preparada de ninguna manera, no sabes qué esperar, tú lo empiezas a sentir y te empieza a dar como que te empiezas a ser consciente de muchas cosas y ya una vez que nace el bebé dices, ¿y ahora qué diablos hago? ¿Qué hago con esto? ¿De dónde se apaga? Es una cosa de todo el tiempo, de todo el tiempo. Es un tatuaje en la frente que no te borras jamás, nunca, nunca. Y esa preocupación y ese querer ser buena mamá y ese, obviamente todos queremos,
las mamás queremos lo mejor para nuestros hijos y actuamos en consecuencia de hacer lo que pensamos que es lo mejor para ellos. Y la realidad es de que a veces no nos damos cuenta que hay una fina línea en donde lo que estás haciendo no es lo mejor para tu hijo y los echas a perder. Pero es muy difícil darse cuenta. Y yo le decía, y yo, fíjate, y esto te lo van a decir, me imagino que muchas mamás, yo no entendí a mi mamá hasta que fui mamá. Todo lo que te dice tu mamá, no lo entiendes hasta el momento en que tú eres mamá y tienes esa cosita ahí y dices, ¿y qué hago con él? ¿De dónde se apaga? ¿Por qué llora? ¿Qué tiene? A mí me pasó que yo lo amamanté 1 año. Entonces, es un cansancio que yo quería dormir. Y mi esposo me decía, Sandra, párate que el niño tiene hambre. Y yo, no quiero, es que tú eres la comida. Párate. Y yo, ay, el chamaco no deja de llorar. Entonces, para mí sí fue un cambio muy drástico, muy grande, porque yo estaba pues trabajando, era yo independiente y de repente todo te cambia, Todo cambió. todo, todo cambió, todo cambió. Pero a pesar de que es un cambio muy drástico, bueno, fue un cambio muy drástico para mí, me imagino que para muchas otras mujeres también, eh, pasan, hay muchos cambios hormonales, hay muchos cambios de rutina, te cambia el cuerpo, eh, te cambia que tu tiempo ya no es tu tiempo, el tiempo que tenías para ponerte las uñas ya no te las pones porque o te pones uñas o le das de comer o limpias en lo que duermes, barres. Ay, no, el principio para mí fue muy difícil, muy difícil, muy difícil, José Juan. Y muy cansado porque yo no tenía a mi familia cerca. Entonces, sí, para mí sí fue Lo complicado. hiciste tú sola, ¿no? O sea, no había esa oportunidad de decir, pues que venga mi mamá y que me lo cuide, o que venga mi mamá y me ayude, y entonces es una labor de sacar adelante a la familia entre ustedes solos, ¿no? Sí, fue complicado, fue complicado. Y fíjate, ahora que ha pasado, ¿qué? 16 años, porque Orlando nació un Día de las Madres. Ah, bien. Sí. En México, el 10 de mayo es Día de las Madres. Y en Estados Unidos creo que es el primer domingo o el segundo domingo del mes. Segundo. El segundo domingo del mes. Y el día que él nació en McAllen. Entonces, el día que él nació era domingo, Día de las Madres. Precisamente, Día de las Madres hace 16 años. Entonces, ahora que ha pasado el tiempo, tú volteas atrás y obviamente me imagino que ya cuando tienes el segundo, ya tienes la experiencia del primero y del segundo o del tercero, dependiendo cuántos hijos tengas. Y yo ahora me he dado cuenta que tuve muchos errores como mamá, porque era yo mamá primeriza, y digo, ching, o sea, ¿cómo hice esta burrada? ¿Cómo hice esta otra cosa? Situaciones que no sabes cómo manejar, pero pues es que no hay más nada que puedas hacer. Es lo que La hay. manejas Hiciste lo que lo mejor que puedes con lo que tienes en ese con lo que momento, ¿no? tienes y con lo que sabes en ese momento, ¿no? Y yo lo he platicado mucho con Orlando. Yo le he dicho, mira, mijito, pues, ay, usted disculpe, ay, usted disculpe, pero pues era lo que yo sabía. Yo si hubiera tenido una experiencia, pues a lo mejor te hubiera tocado una mamá diferente, pero tuve errores, ni modo, y pues bueno, si después te sale ahí un trauma, vaya al psicólogo porque
Esta es la mamá que le tocó y esto es lo que su mamá sabía y eso fueron la forma en la que yo en aquel entonces pude resolver y pude pues educar y contener y etcétera como mamá, pero si realmente uno no tiene herramientas Y y ahora no que hay es más nadie que te grande, enseñe. ahora que es más grande tu hijo, ¿es menos cansado? Mira, mi mamá siempre y luego espérate, conforme va pasando el tiempo, te vas dando cuenta que todo lo que te chocaba de tu mamá, que todo lo que decía tu mamá, de repente soy mi mamá. Pues ahí lo aprendiste, o sea, fue Sí, tu guía, es tu referencia. es tu referencia, sí. Mira, yo he escuchado en muchos lugares y he leído cosas y podcasts y videos que dicen que pues tú aprendes a ser mamá de tu mamá y tu Claro. mamá aprendió a ser mamá de su mamá. Y entonces hay cosas que vienen pasando, obviamente, de generación en generación, y la forma de educar, pues, se va pasando a través de lo que tú ves, y de lo que tú ves que hace tu mamá. Entonces llega el momento en que yo me he cachado haciendo exactamente las mismas cosas que hacía mi mamá. Sí, hay una historia ahorita que mencionas esto, eh, que es sobre quitarle la cabeza Sí, al pescado cuando lo vas a freír. yo me lo Eh, sabía de otra manera, pero cuéntala del pescado. es, este, está la hija cocinando con la mamá y la mamá le dice a la hija que le quite la cabeza al pescado cuando lo va a meter al sartén. Y entonces la hija le quita la cabeza, pero le pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no meter el pescado completo? Pues no sé, así lo aprendí. Y Sí, entonces cuando tiene oportunidad, la muchacha va y le pregunta a su abuelita y la abuelita también le dice, pues no sé, así lo aprendí de mi mamá. Todavía vivía su bisabuela y va y le pregunta a su bisabuela, bisabuela, ¿por qué hay que quitarle la cabeza al pescado cuando lo vamos a freír? Ah, porque cuando yo era niña, mi mamá freía el pescado en un sartén pequeño y no cabía el pescado completo. Entonces le cortaban la cabeza y freían el pescado en un sartén. Y aprendí a cortarle la cabeza al pescado antes de freírlo. Entonces aprendemos y heredamos sí, estas situaciones porque así lo hacían antes. No sí, tenemos una explicación, pero así lo hacían, ¿no? sí, sí, Y con esa y mentalidad, pues crecemos, vivimos. sí, vivimos y crecemos. Fíjate que también la otra cosa que a mí me sucedió fue, la culpa. La culpa, Mm, porque en ese momento yo trabajaba en una maquiladora. Entonces, la culpa que te generan, la que te generas tú, de decir: "Bueno, me voy todo el día", y entonces yo antes de Orlando iba a mi clase de kickboxing. Cuando Orlando nace, yo me iba a trabajar todo el día y dejé las clases de kickboxing, porque yo decía, o sea, me entró culpa de cómo voy a ir a algo que es para mí, si he estado todo el día trabajando y no he visto a mi hijo y no estoy tiempo con él. Entonces yo dejé de hacer cosas para mí por cuidarlo a él o por estar con él, porque yo sentía esa culpa. Entonces eso es bien canijo porque empiezas a dejar de hacer cosas para ti, te empiezas a abandonar tú por hacer cosas por ellos, o por él, o por ella, por esa culpa de que tú estás trabajando y dices, es que, ¿cómo es posible que yo soy tan egoísta y me voy a ir al gimnasio? O me voy a ir a arreglar el cabello, o me voy a ir a tomar café con una amiga. Y te abandonas y te puedes abandonar años. Si tienes más hijos, te abandonas muchos años. Y si a veces
eres mamá sola, o si a veces el señor no coopera. Y también hay discrepancia de opiniones, te abandonas y cuando volteas a ver, ya no sabes quién eres tú porque has estado todo ese tiempo siendo mamá y no sabes hacer otra cosa más que ser mamá. Y a mí me pasó. Cuando nos movimos para acá, yo dejé de trabajar. Y cuando das la vuelta al tiempo, mi esposo tenía su trabajo, él tenía sus cosas. Orlando aprendió inglés, sus amigos, sus actividades. ¿Y yo? Tenías un esposo y tenías un hijo. No tenías Sí, más, ¿no? no tenía yo nada porque me abandoné a hacer otras cosas, a dedicarme a eso, pero no hacía cosas para mí. Y eso también como mamá pienso que Te te enseñas, hace, te educas, lo das enseñas ese y lo ejemplo, educas. Y das ese exactamente, ejemplo, ¿sí? exactamente, de que otra cosa es más importante que tú. Y lo que Ujú. una vez estuvimos hablando, que, bueno, cuando tú vas en un avión, ¿qué te dicen? Pones tu Primero máscara tú y y después los le pones la demás. máscara al de punto. Pero es bien difícil, pero también eso yo lo aprendí, porque ahora he tenido momentos de reflexión, momentos de reflexión, y entonces me he puesto a reflexionar ciertas cosillas. Y entonces dije, ah, canijo, o sea, mi mamá hacía exactamente lo mismo también. Ponía su atención en otras cosas y ella, lo que ella quería hacer o cosas que a ella le interesaban, a lo mejor no las hacía porque te abandonas como mamá. De verdad te abandonas. Ahora, esa recuperación de dejarte de abandonar y empezar a dedicarte a ti, tiene que ver con el crecimiento de tu hijo. O sea, empiezas a tener un tiempo disponible porque tu hijo y tu esposo están Claro, ocupados y lo empiezas a aprovechar ahora sí para ti, ¿no? exactamente. Pero Pero mientras están pequeños, todavía hay tardes en las que estás sentada esperando en la natación, por ejemplo. O sea, ah, sí, no estás claro. haciéndote las uñas, no estás haciendo el kickboxing, No, estás de Uber y estás esperando en las gradas exacto. de la natación, ¿no? O O sea, estoy sí esperándolo vas en la escuela. recuperándote poco a poco, pero sin soltar y que cada quien haga lo que pueda con lo que tiene, ¿no? Sí, es que a veces las mamás nos volvemos también como que la razón de nuestro vivir es los hijos y la familia cuando no debería de ser así. Y entonces empiezas a girar alrededor de ellos y, ay, mi vida tiene sentido por ellos. Y no, tú deberías tener sentido por ti, no por ellos. Que lo tuyo se sume a lo de ellos. Entonces, a mí me pasó algo que, pues bueno, después de tanto tiempo, cuando empecé yo a decidir hacer cosas, fue una transición complicada, porque cómo, porque de repente, pues si estábamos en esto, ahora tú quieres hacer esto otro y te estás saliendo de la norma, De nuestra rutina. de nuestra rutina y no me gusta. Ya no estás disponible todo el tiempo, ¿no? Yo necesitaba algo y ya no estás disponible porque estás Cuando en haciendo otra cosa. realidad ya no lo necesitaban. Ujú. Cuando en realidad a lo mejor desde que nacen no lo necesitan. Pero tú te creas esa imagen y te pones ese trabajo de que eres indispensable. Y la realidad es de que no, no eres tan indispensable. Ellos sí, cuando son bebecitos, obviamente, pues sí, si están pegados a ti y tú eres la comida, bueno, pues eres la comida. Pero también he visto, en mi, ¿no? En mi experiencia particular, a lo mejor alguien más no hizo eso mismo que yo hice, pero
Yo pienso que lo pude haber yo hecho más independiente desde pequeñito, para que no dependiera tanto de mí, pero yo no lo quise hacer tan independiente porque entonces me quitaba propósito a mí. ¿Sí me explico? Claro. O sea, no era tanto él, sino el problema era yo, que yo no quería dejar ir eso, porque entonces, ¿qué hacía yo? ¿Cuál iba a ser mi propósito? En lugar de buscar un propósito para mí y que todo lo demás se acomodara. Sí. Y me imagino que le pasa a muchas personas. Te vuelves controladora, te vuelves, em, incluso igual cuando los niños son más pequeños, yo no sé si a ti te pase, pero pues la dinámica de pareja cambia también, la prioridad se vuelve los hijos cuando en mi opinión no debería de ser eso, la prioridad debería de ser la pareja, porque al final los hijos crecen y se van y al final lo que se queda, si es que permaneces en el tiempo, es la pareja, no los hijos. Entonces sí también descuidas esa parte. ¿Cuántos años hicieron colecho? Es decir, que tu hijo duerme Un con año, ustedes. un Un año. año. Sí, claro. Porque yo Después de un estuve año, él duerme ya en su sí, cama o en su habitación. en su habitación, en su cama. Sí, yo nunca, fíjate, eso fue algo que cuando yo me entero que estoy embarazada, mi hermana ya tenía un hijo 4 años más grande. Entonces, aunque mi hermana es más chica que yo, la que fue como que mi coach fue ella. Y ella es muy así científica como tú, comprenderás. Y entonces ellos leyeron muchísimos libros de embarazo y de los primeros meses, y entonces todos sus libros me los pasó a mí y yo pues me los chuté, todos también, y hablaba precisamente de eso, ¿no? Creo que en uno de los libros, pero yo lo que sí recuerdo, o sea, ahorita ya después de 16 años, José Juan, ya no me acuerdo de nada. Ya toda la teoría ya pasó, ya La la teoría se práctica me la olvidó, ejecutaste. Ya. lo que hacía el chamaco yo ya ni me acuerdo, hay cosas que ni me acuerdo, el que se acuerda es mi esposo, yo. Oye, ¿y a poco hacía esto Orlando? Sí, acuérdate. Y yo, ay, yo no me acuerdo, de verdad ¿Y no me cómo es? Si acuerdo. no te acuerdas, no pasó. Como no pasó, bueno, pero el caso está que lo que sí yo tenía muy, muy fijo en mi cabeza era que ese niño no podía dormir con nosotros. Porque una semana se convierte en 2 y se convierte en 3. Yo originalmente tenía su cunita junto de mí y lo metí yo a la cama porque yo trabajaba muy temprano, entraba yo a trabajar muy temprano y le daba yo pecho. Entonces, cuando él se quedaba en la guardería, yo le dejaba las mamilitas de mi leche ahí y cuando yo llegaba, él se pegaba al seno materno. Entonces, en la noche, cuando chillaba, yo me tenía que despertar. Y un día descubrí que si lo metía yo a la cama, pues nomás me volteaba y donde pescara. Y yo seguía durmiendo y él se pescaba. Y tan se acomodaba el problema. Y después lo que empezó a pasar que me dolían los dientes. Al año, casi al año que lo amamanté, me empezaron a doler los dientes. Y ya no había mucha producción de leche. Y entonces dije, no, yo creo que ya es tiempo de que ya, tan, y que se vaya a su cama. Y se fue a su cama. Se fue a su cuna y a su cama. Y nosotros al principio dormíamos en un colchón que pusimos en el cuarto. Nosotros en el cuarto y él en su cuna. Pero después yo le dije a mi esposo, le dije, hasta aquí. Nos vamos a nuestra recámara y al niño no le va a pasar nada, el niño va a sobrevivir. Porque quieres acción, allá te espero. Claro, Y me siguió. no tenía muchas opciones.
Y me siguió y al niño lo sacamos de la cama. Y tan tan. Él desde el año y medio, yo creo, duerme en su cuarto, en su cama. Primero en su cuna y después le compramos una cama matrimonial. Y desde como los 2 años él duerme en su cama matrimonial. Hasta la fecha. Genial. Sí. Sí, porque sí te quita mucha intimidad con tu pareja. Sí, por supuesto. En mi punto de vista, pero pues, ¿no? Entonces sí, yo definitivamente dije no. Esto sí no. Igual las horas de dormir. Si algo yo puedo decir que tengo estrella en la frente, es, en mi punto de vista, eso y el horario de dormir. Porque yo lo que hacía era que, yo lo leí en alguna parte, a las 8 de la noche apagaba yo todas las luces y nos vamos a dormir. Y hacía yo rutina de sueño y a las 8 de la noche estaba todo el mundo en la cama. Para las 8:30 ese niño ya estaba dormido. Porque entonces tú todavía claro, tuvimos que dejar de ir a muchas actividades sociales, todo se empezó a organizar en base a ese horario para que hubiera un orden y una secuencia. Sí, tuvimos que hacer muchos cambios. Entonces, lo que sucedía era que tú llegas de trabajar y todavía de 8 a 10 de la noche tienes 2 horas para ser mamá, para dejar de ser mamá y platicar, aunque sea con tu esposo, 3 palabras. Porque ya ellos están dormidos y tú en ese momento dejaste de ser mamá. Pero si nunca se duermen y tú te duermes primero que ellos, o ellos se duermen a la misma hora que tú, nunca dejas de ser mamá. Y no hay un espacio. En el caso de nosotros, como no teníamos familia, necesitábamos ese espacio. Porque yo no tenía a mi mamá que me lo detuviera unas 3 horas. Si hubiera yo tenido a mi mamá que me lo detuviera unas cuantas horas para yo poderme ir al cine, bueno, pues esa es otra historia. Y nosotros muchos años íbamos a comer o organizábamos así, ¿no? Citas Reuniones. románticas en horario de escuela. Ujú. Oye, y esa de las 8:30 de la noche, seguramente más de una vez Me caías quedé dormida dormida a esa con ella. hora. Sí, Ah, sí, claro. O sea, normalmente es apagar las luces y todo y hacer la rutina de sueño, pero te levantas y haces otras actividades. Pero muchas veces yo ahí quedaba queda. fundida, Sí, así es. fundida, Sí. fundida. Sí, sí, claro. Sí. Y ya después, lo que pasa es que a él se le hizo rutina y ya cuando se hizo más grande, él solito, a las 8, 8:30, se iba a dormir. Ya cuando yo lo veía, él jalaba sus cosas, iba a dormir y se acabó. Ya no había necesidad de físicamente tú ir y apagar las luces y hacer todo. Fue al principio, pero sí, pues sí, sí, no difícil, pero sí un cambio de vida muy drástico, al menos para mí. Pero fíjate, volteando el tiempo atrás, o como es la vista para atrás, yo digo que es una experiencia que ninguna mujer se debería de perder. Ninguna. Digan lo que digan. De que no, que feministas y que yo no quiero ser mamá y que la fregada. Ninguna se debería de perder la experiencia de ser mamá. Es una cosa muy bonita. Como ninguna otra. Es un lazo con los hijos tan fuerte y tan especial y tan diferente. Y mira, ya me vas a hacer llorar otra vez. Pero es un amor que no conoces hasta que eres mamá. Claro. Es, Incondicional. Conoces lo que es el amor incondicional por alguien. Que no importa lo que hagan, no importa lo que digan, tú nunca los vas a dejar de amar. así es. Y el amor incondicional es de padres a hijos, no No de hijos a necesariamente padres. de hijos a Así, padres, sino de padres a hijos. así es. Ujú. Pero hasta que no eres, en el caso de las mamás, los papás no sé cómo lo sientan,
porque, pues bueno, hay historias que por lo regular el padre se va, las mamás por lo regular La que quiero se yo queda. pensar que, quiero yo pensar que el porcentaje es menor de las que se van, porque sí hay Sí, claro, de todo. de todo, pero definitivamente sí, el amor de una mamá hacia un hijo es incondicional. Y a veces por eso y por ese amor incondicional hacemos tonteras, errores, pasamos una fina línea de querer hacer lo mejor para ellos y no sabemos que los estamos haciendo mal, pero sí, definitivamente sí. Ni el Y de la pareja, ni el de... No. tu recomendación y tu apreciación comparto y creo que es la razón de ser biológicamente en esta vida de una pareja, es eso, o sea, si tú defines el ciclo de la vida es nacer, crecer, reproducirse y morir, y si no completas ese ciclo, pues entonces no está, no estás ejecutando el ciclo de la vida, ¿no? Entonces creo que sí, no es solo para la mujer ser mamá, sino para la mujer y para el hombre acompañarse y formar una pareja, tener hijos. Creo que por eso estamos aquí. Y pues, perdón que corte la Pero inspiración, vamos, pero pónganos en los comentarios, ¿es difícil ser mamá? Tenemos híjole. muchos amigos, muchas compañeras que nos siguen, que nos pueden comentar, nos pueden poner en sus comentarios. Yo sé que la respuesta no es fácil y, No, y no hay un sí o un no. Hay toda una historia y cada historia es distinta. sí, claro. Cada, cada quien tiene su historia de mamá. Pónganos ahí sus historias de mamá. Por lo pronto, feliz Día de Vámonos, las Mamás. descansa. Feliz Día de las Madres. Y síganos en el grupo de Facebook donde José Juan es el jefe del grupo, el admin. Despídete, Síganos en José los Juan. amigos de Sandra y José Juan. Nos vemos pronto. Chao. Bye bye. No se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales. Suscríbanse a nuestro canal, den clic a la campanita y síganos en nuestro próximo video.